Continuamos con nuestro viaje por Medio Oriente y del Reino de Jordania vamos a pasar a la República de Siria, donde visitaremos Bosra, Damasco, Palmira, el Crack de los Caballeros, las Norias de Hama, Alepo, Homs y Malula. Desde Amán nos dirigimos entonces hacia Bosra, que es la primera ciudad que visitaremos en Siria. Ya vemos flamear la bandera de Siria en la frontera. Esta es en realidad la frontera. Y aquí tenemos el mapa de Siria y vemos también el cartel de bienvenida con la foto de su presidente, Bashar al-Assad, y de su padre, Hafez al-Assad. Siria se encuentra en la parte oriental del Mediterráneo y comparte fronteras con Israel, Líbano, Jordania, Irak y Turquía. Estamos cruzando la ciudad de Daraa. En el año 1973 se aprobó la Constitución que define a Siria como República Democrática, Popular y Socialista, basada en la igualdad ante la ley, libertad religiosa y propiedad privada. A pesar de ello, desde el año 1963 el partido Baas gobierna Siria y desde 1970 el presidente de Siria ha pertenecido a la familia Assad. De 1970 al año 2000 gobernó Hafez al-Assad y luego lo siguió su hijo, el presidente actual, Bashar al-Assad. Tiene unos 19 millones de habitantes, la mayoría árabes que profesan el Islam, siendo los sunitas el grupo musulmán mayoritario. También hay drusos, alawitas y chiitas. También hay minorías de las etnias asiria, armenia, turca y kurda, junto a miles de refugiados palestinos. Llegamos a Bosra y lo primero que visitaremos es la ciudadela en donde se encuentra el teatro. Se trata del teatro romano mejor conservado del mundo. Fue construido en basalto durante la segunda mitad del siglo II después de Cristo y los ayubíes lo convirtieron en una fortaleza a finales del siglo XII para defender la ciudad de los ataques de los cruzados. Nos dirigimos por las galerías internas, también pasamos por los vomitorios y el acceso directo a los distintos sectores y a los palcos, y vemos que permitían al público circular fácilmente. La acústica se encuentra tan bien diseñada que incluso desde los asientos peor ubicados se podían escuchar las voces de los actores perfectamente. Antiguamente incluso estaba decorado con mármol y cortinados de seda y drapeados. Y cuando estaban dando una obra, se esparcía vapor de agua perfumado para espantar el calor del desierto. Ya estamos en el teatro y vemos que la escena está decorada por 2 filas de columnas corintias de granito rosa egipcio. La gradería tiene forma helenística, extendiéndose sus extremos hasta formar más de un semicírculo. Como podemos ver, tiene asientos esculpidos en piedra basáltica. Los muros se levantan a 22 metros de altura y está rodeado por puertas y ventanas a ras del suelo. Tiene capacidad de 10.000 espectadores y está dividido en 3 partes separadas por medios de pasillos a los que se abren puertas. El escenario tiene 45 de ancho por 8 metros de profundidad y en un principio el suelo era de madera y estaba sujeto sobre bases cuadradas de piedra donde se situaban los apuntadores. El foso de los músicos todavía conserva su pavimento original. La fachada estaba decorada con 3 pisos de columnas corintias talladas y con mihrab cerrados. Las columnas tenían bases y capiteles de mármol con un fuste de caliza. Estas son partes de las columnas que sostenían una cubierta de madera parcial que estaba acompañada de una serie de telas deslizantes y cubrían toda la superficie ocupada por los espectadores y el escenario. Vamos recorriendo la fortaleza que rodea el teatro, con sus torres y muros de la dura piedra de basalto utilizada para su construcción.
Aquí vemos una piedra con inscripciones en árabe y tenemos una hermosa vista desde la fortaleza. Los primeros indicios de la ciudad de Bosra aparecen escritos en las tablillas descubiertas en Tel el Amarna, en el Alto Egipto, que se remontan al siglo XIV a.C. Mientras el reino nabateo tenía como capital la monumental Petra, Bosra era una colonia, y durante la época helenística fue una de las diferentes ciudades caravaneras pertenecientes a las rutas que comunicaban Arabia con los grandes centros comerciales de Siria y Palestina. En el reinado de Trajano se transformó en la principal ciudad de la provincia romana de Arabia, a la que se la llamaba Nova Trajana Bosra. Y llegamos al patio de la fortaleza, que es un museo al aire libre. Allá vemos un mosaico de la época nabatea. Vemos en la parte inferior la representación de recolección de frutos y agricultura. En el centro, la caza de animales. Y en la parte superior, las caravanas comerciales. Y en todo el patio, una serie de esculturas realizadas en piedra caliza. Vemos unas escrituras grabadas en las piedras y ahora nos dirigimos hacia el escenario del teatro. Estamos frente a las columnas con capiteles corintios tallados en mármol. Indudablemente, estamos en uno de los teatros romanos más espectaculares y mejor conservados del mundo. Dejamos entonces el teatro y nos vamos a dirigir hacia las ruinas del pueblo. Estas son las termas o baños públicos. Llegaron a medir 15 metros por 12 metros 75 y en cada lado estaban decorados con nichos elevados en las esquinas. Allá a lo lejos, donde vemos las 4 columnas talladas en estilo corintio de 4 metros de altura, está el templo de las Sirenas, que es del siglo II después de Cristo. La fachada muestra varias columnas sobre las que había un frontón con cornisas y frisos. Detrás del templo hay un caravasaray. A lo lejos vemos el minarete de una mezquita, que al principio fue una iglesia y luego se convirtió en mezquita. Es la más antigua de Siria, ya que Bosra fue la primera ciudad conquistada por los musulmanes. La construyó el califa Omar en el año 637. Y por adelante vemos el edificio llamado Al-Khalifa, que es del siglo III después de Cristo. También se lo conoce como la cama de la hija del rey, nombre que viene de una leyenda que dice que la hija de este soberano era una de las más hermosas y el padre tuvo miedo de que le pudiera suceder algún percance y le construyó un palacio sobre columnas muy elevadas, donde pudiera estar protegida del peligro. Pero en una cesta de frutas había un escorpión y cuando la niña fue a coger una uva, la picadura del animal terminó con su vida.
Aquí al costado tenemos un grupo de viviendas y esta calle lleva a la principal que vemos allá al fondo. Continuamos recorriendo las ruinas de la ciudadela de Borra. Y aquí vemos una casa que mantiene su pintura y vemos que está recubierta de tierra que usaban como aislación térmica. Y así, debajo de esta fresca y hermosa parra donde vamos a almorzar, nos despedimos de la ciudad de Borra. Y desde Borra nos vamos a dirigir hacia Damasco, la capital de la República de Siria. Luego de comer y descansar, retomamos el camino hacia Damasco. Vemos un campamento beduino. Allá a lo lejos vemos el monte Hermón que se encuentra en la cordillera del Antilíbano, frontera con Israel y el Líbano. Es posible que allí sea el sitio de la Transfiguración, donde Jesús tomó a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, para orar. También se lo conoce como Montaña del Anciano en honor de un gran santo druso, y Montaña Nevada, ya que casi siempre tiene nieve en sus picos. También los evangelios hablan que aquí Jesús les reveló a sus discípulos su propósito de fundar su iglesia y de ir a Jerusalén para morir y ser resucitado. Y ya nos vamos acercando a Damasco, que es la capital de la República Árabe Unida y está considerada la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo, junto a Jericó y a Biblos. ¿Algún fanático del presidente sirio? Damasco es sede de 3 de los 5 patriarcados orientales que reclaman la sucesión histórica de la sede de la antigua capital siria, Antioquía, el patriarcado greco-ortodoxo, el patriarcado greco-católico melquita y el sirio-ortodoxo jacobita. Vemos la complejidad del tránsito y el poco respeto a los peatones que se la ven en figurillas para poder cruzar la calle. La ciudad conoció diversas épocas de oro, por ejemplo en el siglo VII, cuando dejó de estar en manos de la Roma de Oriente, Bizancio, y pasó a ser la sede de un imperio musulmán. De aquella época es la mezquita de los omeyas. En las cruzadas estuvo aliado con el reino de Jerusalén, pero fue asediado por la Segunda Cruzada, por lo que pidieron ayuda al famoso Nur al-Din y pudieron levantar el sitio. Con la muerte de este la gobernó Saladino, y a su muerte se ligó a Egipto. Al final, los mongoles la destruyeron. En el camino dejamos en este magnífico hotel a 2 compañeras de viaje, aunque un poco alejado del centro de la ciudad. Frente a nosotros algunas facultades de la ingeniería mecánica y electricidad. Se ve más adelante una parte de la muralla antigua de la época de los romanos. Hace unos años arreglaron esta plaza y con esto han hecho este túnel y puente y apareció parte de la muralla antigua, piedras de la época de los romanos. Las piedras grandes son romanas. Se escriben aquí dentro de la muralla las casas. Tuvo otra edad de oro también en el siglo XIII. Pasaron luego los mongoles, los mamelucos, y en el siglo XVIII, ya en poder de los turcos del Imperio Otomano, recobró el brillo perdido.
De aquella época datan decenas de palacetes y residencias magníficas. Mucha historia cruzó por Damasco, ciudad que además fue durante siglos un punto obligado de reaprovisionamiento y descanso para las caravanas de 20.000 personas y 10.000 camellos que iban camino de la sagrada Meca, y todavía faltaba un mes por el desierto. Miren el edificio al frente de nosotros. Puede ser el centro de la ciudad. Se llama la Torre de Damasco. A la derecha existe la Plaza de los Mártires. Detrás de Las Palmas, un edificio oriental. Este es el departamento de Agua de Damasco. Miren de frente a nosotros la ciudadela, la única ciudadela de Siria que está construida en el mismo plan de la ciudad. Está en la esquina noroeste de la ciudad antigua. Este palacio de justicia al lado. Al lado es el Zoco, que llega a la mezquita, la gran mezquita. El Zoco tiene una longitud de 700 metros. Miren esta, la estatua de Saladino. Saladino fue el célebre defensor de la Tierra Santa durante la época de las Cruzadas. Aquí en el centro sí ya existen puentes peatonales. Este es el puente peatonal que cruzaremos más tarde para visitar el Zoco y la Gran Mezquita. Allá, donde está el bus parado, se encuentra nuestro hotel. Este es el hall de entrada del Carlton Damascus. Esta es nuestra habitación. Y una vista hacia el exterior. Por la noche nos dirigimos a visitar el Zoco y la Gran Mezquita, para lo cual cruzamos la avenida por el puente que vimos hoy. Pasamos frente a la Plaza de los Mártires. Para conmemorar la línea de comunicación entre Estambul y Damasco, se alzó en 1915 este monumento que en la parte superior tiene la maqueta de la Mezquita Azul de Estambul y en la columna están representadas torres con cables. Se cruza la calle a través de un túnel y ya estamos saliendo de él rumbo hacia el mercado. Ingresamos al mercado y dejamos el sonido natural para que se refleje mejor el ambiente. Por su vestimenta, esas mujeres son iraníes. Al final del mercado ya alcanzamos a distinguir la Gran Mezquita. El minarete Algarabilla fue construido en 1488 al estilo egipcio. Este minarete es el más alto, se lo conoce como la Torre de Jesús, es de 1247, en el lugar que ocupaba una construcción omeya.
La parte más alta pertenece a los otomanos. Tenemos la oportunidad de entrar a la mezquita con Gonzalo, ya que las mujeres en este momento no pueden acceder a la mezquita. Esta es la mezquita de los omeyas, que también se la conoce como la Gran Mezquita. Es una de las más grandes y antiguas mezquitas del mundo y se la considera como uno de los lugares más sagrados en el Islam. En este lugar se encontraba el templo de Adad en la época aramea. La presencia aramea fue descubierta por el basalto ortostato que representa una esfinge y que se encontró en el suroeste de la mezquita. El sitio fue más tarde un templo de Júpiter en la época romana. Luego fue una iglesia cristiana dedicada a San Juan Bautista en la época bizantina. La conquista musulmana de Damasco en el 634 no afectó a la iglesia, ya que el edificio pasó a ser compartido por fieles musulmanes y cristianos. Se mantuvo como iglesia, pero los musulmanes construyeron una estructura de ladrillo de barro en la pared sur donde podían orar. Luego, con la época omeya del califa Al-Walid I, se convirtió en mezquita igual que muchas otras iglesias cristianas. La mezquita actual fue construida entre el 706 y el 715. En ese momento Damasco era una de las ciudades más importantes en el Medio Oriente y más tarde se convertiría en la capital del califato omeya. La construcción de la mezquita se basó en la casa de Mahoma en Medina, donde había muchas funciones. Era un lugar para la oración personal y colectiva, la educación religiosa, reuniones políticas, la administración de justicia y el alivio de los enfermos y los sin hogar. El califa pidió y obtuvo del emperador del Imperio Bizantino 200 trabajadores calificados para decorar la mezquita. Esto lo demuestra el estilo bizantino que tiene gran parte del edificio. Ya salimos de la mezquita por aquella puerta que es por donde entramos. Y continuamos recorriendo el mercado de regreso a nuestro hotel. Deben de vender yerba también, porque si vende el mate... Y si acá está la yerba, porque la piporé y todo, mira. No me digas. ¿En serio? Sí, mirá. Aquí vemos un grupo de mujeres fumando shisha, que significa vaso, o también llamado nargil, que quiere decir coco, ya que los primeros que fabricaron en la India y Pakistán los hicieron con coco. Y al día siguiente comenzamos la visita por la ciudad de Damasco. Y este plato de Amaouillín. Es un jardín más grande de Damasco. Damasco ha sido construida al pie de la montaña Monte Casión, que es una de las montañas que forma parte de la cadena montañosa llamada Antilíbano. Nos dirigimos a ella para poder tener una vista panorámica de la ciudad. Y desde la montaña una hermosa vista de la ciudad de Damasco, aunque desgraciadamente tenemos un día con mucha niebla. Comenzamos el descenso. Pasamos frente al monumento al soldado desconocido y frente al edificio, que es un centro de conferencias. El edificio de un importante centro médico
un nuevo barrio con su correspondiente mezquita, detrás de la escultura que parece una espada se encuentra el Teatro de la Ópera. Y allá distinguimos la residencia del presidente de la República. Este lugar se llama Hafiz al-Asad. Este es un mercado para el personal del ejército sirio. Este es un estadio de fútbol. El club de Damasco se llama Al-Wahda y fue fundado en 1972. Estas eran unas caballerizas para los caballeros de las cruzadas. Dejamos el micro y comenzamos un recorrido a pie por la ciudad. Nos dirigimos ahora para visitar una madrasa. Madrasa es el nombre que se da en la cultura árabe a cualquier tipo de instituciones públicas, privadas, primarias, secundarias, musulmanas o seculares. Sin embargo, madrasa en español refiere a una universidad o escuela de posgrado islámica, aunque en forma creciente se ha extendido su uso, aproximándose a la acepción del idioma original, incluyendo su aplicación a los edificios donde funcionan o han funcionado escuelas. Dejamos atrás la madrasa y continuamos con nuestro recorrido. Pasamos por una panadería. Como vemos, estamos en un barrio muy antiguo, cuyas viviendas están en bastante mal estado. Seguimos caminando por el barrio cristiano y nos dirigimos ahora hacia la iglesia de Ananías. Se encuentra en lo que fue la casa de Ananías y es quien ayudó a San Pablo a recuperar su visión y a convertirse en cristiano. San Pablo era un soldado romano al que se le ordenó ir a Damasco para detener a los seguidores de Jesús. Cuando estaba llegando a la ciudad, una luz brillante le rodeó, cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». San Pablo quedó deslumbrado y tuvo que ser ayudado por sus compañeros para llegar a Damasco. Al mismo tiempo, una visión lo condujo a una casa de un cristiano llamado Ananías. Este le dio refugio y le inició en el cristianismo. San Pablo comenzó a predicar en las sinagogas y subsistó el resentimiento de los judíos. Conocedor Ananías de un complot de estos, pudo salvarlo de un arresto al esconderlo en un cesto, el cual fue bajado al otro lado de las murallas de Damasco. Entramos a la casa y en el patio vemos una escultura en la que Ananías está bautizando a San Pablo. En el patio vemos una claraboya donde se ve la iglesia de Ananías. Está en un nivel subterráneo de 5 metros de profundidad. Supuestamente era el sótano de la casa de Ananías, pero más probablemente fue construida en el nivel de la calle romana. Por aquella escalera vamos a bajar hacia la iglesia. La iglesia ha sido restaurada muchas veces. Es la única casa paleocristiana de adoración a partir del primer siglo para sobrevivir en la ciudad.
Vemos escenas de Ananías y San Pablo, y en esta vemos cómo escapa escondido en un cesto. Tiene una estructura simple que consiste en 2 pequeños cuartos con paredes desnudas de piedra, solo un altar, algunos íconos y unos bancos de iglesia. Subimos nuevamente al patio Salimos de la casa de Ananías y nos vamos a dirigir ahora hacia la iglesia de San Pablo. Continuando por el barrio cristiano, pasamos por uno de los restaurantes más antiguos. Damasco tiene 7 puertas. Este, uno de ellos, la puerta Sharqi, Bab Sharqi. Es el monumento más antiguo de la ciudad y la única puerta de la época romana que conserva su forma original. Parece ser que la puerta fue edificada durante el mandato de Séptimo Severo o de Caracalla, a finales del siglo II o principios del siglo III. Fue por esta puerta por donde entró en Damasco el comandante de las tropas árabes, Khaled ibn Walid, en el año 636. Esta muralla data en su mayor parte del período árabe de fines del siglo XI y su principal cometido fue la protección contra el ataque de las incursiones de los cruzados y de las invasiones de los mongoles entre 1260 y 1400. Nos dirigimos hacia nuestro micro y vemos estacionados otros que tienen pintorescas decoraciones. Llegamos a la puerta de Bab Kisan, dentro de la cual se encuentra la capilla de San Pablo. La puerta fue construida por los mamelucos en el año 1364. Aquella es la ventana por donde San Pablo descendió escondido en una cesta. Allá vemos la estatua de San Pablo cuando cae del caballo, enceguecido por una fuerte luz. En el interior vemos una réplica de la cesta y un cuadro de la huida. La capilla se encuentra decorada con representaciones de aquel hecho histórico. Por esta puerta se puede acceder a la ventana por donde bajó San Pablo a través de la muralla. En el trayecto desde esta pequeña terraza tenemos unas hermosas vistas. De aquí, parte de la ciudad antigua. Y mira atrás la montaña. Mira aquí un cementerio cristiano. Y allá por fin vemos la ventana, por donde pudo por fin huir San Pablo de la persecución de los judíos. Pasamos frente a otra de las madrasas o colegios corámicos.
Allá vemos una casa inclinada casi a punto de derrumbarse y detrás vemos el minarete de una mezquita. Y con cierto temor de que no se nos venga encima, pasamos por al lado de la casa inclinada. Y seguimos caminando por las intrincadas y pintorescas calles de este barrio de Damasco. Y allí distinguimos una ventana muy original. Estamos en uno de los barrios más viejos, donde los restos más abundantes y mejor conservados son medievales y de carácter islámico. Y llegamos al Palacio Assem, que se encuentra al sur de la mezquita Omeya. Es uno de los edificios más interesantes de Damasco. Fue construido entre los años 1749 y 1752 por el gobernador otomano Asad Pasha al-Assem. Estamos en el Palacio Assem. Han utilizado piedras de diferentes colores, también con caligrafía y decoraciones. A la derecha se encuentra el lugar para los agasajos y recepciones. Tiene unos hermosos jardines, piedras policromadas, espléndidos mármoles, fuentes en cascadas y flores llenas de fragancia, y es un ejemplo impresionante de una antigua mansión damascena. Y esto de aquí a la izquierda eran las habitaciones de la servidumbre. Y nos vamos a dirigir hacia el edificio principal, donde están las habitaciones familiares. Rememoran la vida cotidiana en el palacio durante los siglos XVIII y XIX. Visitamos las distintas habitaciones y en algunas de ellas no nos dejan filmar, por lo que hemos hecho pequeñas tomas. Esta es una de las salas de estar. Aquí vemos distintos instrumentos musicales. Otra sala de estar. Y tiene un magnífico techo de madera. Esta es la llamada habitación de María, con un bebé en la cuna. Seguimos por distintas habitaciones pertenecientes a los hombres. Y al salir vemos que están llamando a oración. Tiene una refinada arquitectura que caracteriza al arte mixto árabe-otomano. Allá al fondo se encuentra el harem o habitación de las mujeres.
En aquella zona se encuentran los baños. Hoy alberga el Museo de las Artes y las Tradiciones Populares. Aquí vemos algunas de las partes del museo. Y ya estamos nuevamente en el Zoco y nos dirigimos para visitar la Gran Mezquita o la Mezquita Omeya, ahora de día. Ahí vemos el minarete de Jesús, que marca el lugar donde el Mesías volverá a la tierra el día del juicio final. Y allá al final del mercado vemos las ruinas del templo de Júpiter, de cuando Damasco era una perla romana. Nos dirigimos ahora hacia otra de las puertas de entrada, distinta de la que estuvimos anoche. Para poder entrar a las mezquitas, las mujeres tienen que cubrirse la cabeza, los brazos y las piernas, para lo cual les entregan vestimentas del tipo chador, que tienen que ser holgadas para que no marquen la figura. Antes de entrar a la mezquita, vamos a visitar la tumba de Saladino. El mausoleo se encuentra adyacente a la pared norte de la mezquita. Saladino fue un caudillo kurdo que dirigió los ejércitos árabes y reconquistó para ellos Jerusalén. Dominó desde el norte de Irak hasta Libia. Tiene un pequeño jardín previo a la entrada al mausoleo. El interior de la cámara funeraria está revestida con azulejos otomanos azules y verdes del siglo XI y XVII. La decoración que vemos sobre los arcos es más sutil y muestra motivos florales y geométricos en pasta de piedra. La lámpara es de plata y cuelga del techo con los monogramas del Kaiser y del Sultán. El edificio es típicamente damasceno, de base cúbica de piedra y 4 arcos sobre los que se alza una cúpula. En el centro de la cámara hay 2 sarcófagos, este que es de madera y está esculpido en nogal. Se encuentra cubierto por este paño verde. Es un cenotafio o tumba vacía de madera original, es una obra maestra de la ebanistería de motivos lineales entrelazados. Una de las inscripciones dice: Dios, sed satisfecho con esta alma y ábrele las puertas del paraíso, la última conquista que él deseó. Tiene un monumento conmemorativo que está hecho en mármol blanco, con entreverados diseños florales. Fue obsequio del emperador alemán Guillermo II en ocasión de su visita a Damasco en 1903. Dejamos la tumba, que fue terminada en 1196, 3 años después de su muerte, y nos dirigimos ahora sí a la Gran Mezquita. Entramos por la puerta que se encuentra debajo del minarete al Arús, o el minarete de la novia. El gran patio de 50 por 122 metros es una de las partes más hermosas de la mezquita, sobre todo cuando se refleja la luz del sol sobre el pavimento de mármol blanco. Este es el tesoro, que fue construido con una cúpula octogonal en delicado diseño y se levanta sobre un grupo de 8 columnas con capiteles corintios. Los mosaicos datan probablemente de las restauraciones que se hicieron sobre el edificio original en la época abasí. Los dibujos de las paredes, arcadas, arcos y pórticos altos son un tributo a la vitalidad de la síntesis omeya. Por supuesto que no recurre a la figura humana. Representan arboledas, huertos, campos, ciudades, ríos, palacios, etc., y crean todo un universo de fantasía. La sala de oraciones está dividida en 3 naves, en donde se encuentra el oratorio, y en el centro tiene un crucero coronado por la cúpula del águila, junto al sepulcro de San Juan Bautista. Con esta gran mezquita, cuya fastuosidad constituía la antesala del paraíso, el califa Al-Walid había creado una obra capaz de rivalizar con los mayores santuarios cristianos. Rodeándose de equipos mosaicistas bizantinos encargados de ilustrar el radiante porvenir de los fieles, el jefe de los creyentes no solamente respetaba los legados espirituales y materiales del pasado, sino que creaba la primera mezquita imperial
modelo altivo en el que se inspirarán muchas construcciones islámicas en los siglos venideros. Pudimos ver algunas personas allí orando, pero claro que no hemos querido molestar, se respira en todo momento una tranquilidad difícil de quebrantar. La ley islámica exige que hombres y mujeres permanezcan separados en la sala de oraciones. Allí vemos a las mujeres que deben ocupar las filas detrás de los hombres. No solo uno se admira de la belleza de los mosaicos de la mezquita, lo que verdaderamente sorprende es enterarse de que la mezquita la comparten sin problemas, al menos en apariencia, sunitas y chiitas. Este es el mihrab. El diseño fue una adaptación omeya de varios elementos que también pueden encontrarse en las tradiciones mediterráneas y orientales. Desde aquí el imán dirige las 5 oraciones diarias. Se realizan al amanecer, al mediodía, a media tarde, al ocaso y a la noche, y siempre orientados hacia la Meca. Y este es el mimbar o púlpito sobreelevado que se ubica al lado del mihrab para dar el sermón. Hoy en día los fieles cristianos, los musulmanes y de la fe bahaí hacen peregrinaciones al recinto. Es importante porque aquí está sepultado el profeta Yehía, conocido como San Juan Bautista en el cristianismo. De hecho, hace unos años, el Papa Juan Pablo II vino aquí a rezar. Fue la primera vez que un papa entró en una mezquita. Esta biblioteca contiene los Coranes para todos aquellos que lo necesiten. Y este monumento de mármol es el que conmemora el lugar donde supuestamente se enterró la cabeza de San Juan Bautista. Estos son una especie de calefactores para calefaccionar la mezquita. Un historiador árabe, Ibn al-Asakir, recoge varias versiones del descubrimiento de la cabeza por parte del califa al-Walid, quien ordenó para conmemorarlo la construcción de una columna en este lugar. Por este orificio los fieles depositan limosnas y también distintos pedidos al santo mediante fotografías o elementos escritos. Dejamos la gran mezquita y nos vamos a dirigir a un restaurante para poder almorzar. Este es el típico restaurante donde vamos a comer. Nos dirigimos hacia el micro y pasamos nuevamente por la estatua de Saladino. Pasamos nuevamente por la Plaza de los Mártires, que tiene una columna como conmemoración a la inauguración de la línea de comunicación con Estambul. En el fuste de la columna se pueden ver torres y cables alusivos a la comunicación. Y en la parte superior, una maqueta de la mezquita azul de Estambul. Aquella es la estación de ferrocarril de la ciudad. Mezquita de Suleiman Magnífico. El puente lo llamamos puente del presidente. Y llegamos al Museo Nacional. El Museo Nacional de Damasco es la galería más importante de Siria. A la entrada vemos un frondoso jardín que alberga alguna de las piezas que no entra en este desbordado museo.
La fachada del edificio es imponente. Se trata de la entrada de un antiguo palacio campamento militar del siglo VI, que está situado en el desierto cerca de Palmira y que fue trasladado piedra a piedra hasta aquí, a Damasco. En la parte superior de las torres vemos la terminación en forma de escalera que llaman la escalera del cielo. Los nichos son de la arquitectura fenicia. Nos vamos acercando a la entrada. La decoración tiene algunas figuras de seres vivos, a pesar de que el Corán prohíbe representar personas o animales. Y vemos que el marco también está profusamente decorado. Qué descansadas que están. Aquí es cuando las valijas se caían en el micro. Gonzalo, ¿está todo en orden ahí? Sí, bueno. Archibaldo, ¿va todo bien? Bueno. ¿Tú también quieres pasar? Se va a caer esta valija de acá, ¿eh? Está la ventana abierta. ¿A dónde? Acá. Por lo menos voy a llevarlo de recuerdo todo. Archibaldo, por favor, ahí vas a tener que cerrar. No, dejá, no te preocupes la ventana ahora. Y ya de noche emprendemos el viaje hacia la ciudad de Palmira. Y vemos una mezquita iluminada con luces de color verde. Otro minarete iluminado. Y a lo lejos vemos la ciudad. Otro minarete con la luna asomando por detrás. Y terminamos la visita de Damasco con estas imágenes de la medialuna del Islam, pero real. بس اسمع مني يا اللي مجنني